Vale. Yo creo que lo interesante es que vayáis probando a la vez que yo hago cosas aquí, porque si no, no os vais a quedar con nada. O sea, la idea es hacer una introducción un poco rápida para que veáis un poco de qué va y luego, si os interesa, que sepáis qué herramientas existen y ya os pongáis a buscarlas o a trabajarlas o busquéis más información. Vale. Bueno, Python es un lenguaje interpretado de alto nivel, o sea, es fácil para el humano escribirlo, es bastante más sencillo de Fortran a la hora de iniciarte, y luego lo bueno de Python es que es muy versátil. O sea, por ejemplo, si Fortran puede ser muy potente para cálculo o para aplicaciones numéricas, Python lo puedes utilizar para todo. O sea, desde aplicaciones numéricas, ajustes, álgebra lineal. Puedes utilizarlo para programar un script y que navegue solo en internet, vaya a una página web, descargue una base de datos y esté todo el rato descargando la web y descargándola. Puedes utilizarlo para cualquier cosa que se os ocurra. Entonces, la historia es, bueno, pues vamos a ver un poco la sintaxis general, ¿vale? Aquí tengo puesto este símbolo, sería el de comentarios. ¿Vale? Entonces he hecho un print de 5 partido 3, una operación sencilla, 5 partido 3, y como veis lo saca directamente en un float, ¿vale? No hace falta predefinirlo anteriormente y directamente lo podemos operar. Si quiero solamente la parte, pues el entero, pues le hago un round y sucesivamente, ¿vale? O sea, así pues podemos probar otras operaciones, ¿vale? Sencillas, típicas, 2 más 2 o 2 más 2, por ejemplo, el 2 por 3 más 2, ¿vale? Tenemos ahí 8. ¿Cómo se hace la potencia? Pues con un doble asterisco, eso sería la potencia, ¿vale? Y bueno, sucesivamente. La sintaxis es bastante sencilla. Lo mismo pues a la hora de operaciones con paréntesis, ¿vale? Como la escribiríais en un papel. Pues 2 más 2 y todo esto lo puedo multiplicar por 3 y me debería dar 12, ¿no? Vale. Pues ahora entramos ya un poco en lo que sería más programar. Vamos. Las variables se declaran directamente. No sé si tenéis experiencia en MATLAB, pero sería un poco como en MATLAB. De hecho, lo que tiene Python es que copia todos los demás lenguajes de programación. O sea, ha copiado a MATLAB, ha copiado a R, ha copiado a Fortran, coge las cosas interesantes y las ha copiado directamente. Entonces, bueno, pues ahí he declarado 3 variables distintas, ¿vale? Y están guardadas ya en memoria. Entonces, como veis, las 2 primeras serían enteros y la otra sí que le he dado decimal. Entonces, ¿cómo podemos ver cuál es la clase, o sea, el tipo con el que se están guardando? ¿Vale? Pues le pongo el tipo de la variable y ya vemos que el dummy es un entero y el otro se ha guardado como float. Si yo, por ejemplo, ahora declarara otro como dummy por casa, ¿sí? Y quiero ver cuál es el tipo, ¿vale? Se lo va a comer, pero ya directamente le asigna un tipo float, ¿vale? Un decimal. Por esto, sin más, está bien saberlo porque sí que es diferente de otros lenguajes de programación de lo que definías anteriormente. Sí. ¿Hay diferencia entre simple precisión, doble precisión, cuando usamos un float? Sí. Directamente, si no me equivoco, trabaja en doble precisión. Sí, aunque tú lo puedes forzar a que trabaje en simple o no sé si 64. O sea, sí, eso lo puedes especificar, pero directamente trabaja en doble. Vale, entonces, ¿qué tipos tenemos? Pues tenemos enteros, tenemos booleanos, ¿vale? Como sería el B, tenemos un float, como sería el C, o tenemos strings, ¿vale? Caracteres, que sería el D, ¿vale? Los básicos. ¿Qué podemos hacer? Si por ejemplo hacemos A más B, me está dando 2. ¿Y por qué 1 más true me da 2? Porque directamente Python intenta hacer esa operación. Entonces, ¿cómo hace la operación? Convirtiendo el booleano verdadero en un 1 y si fuera falso me daría un 0.
Entonces, pues directamente me lo da. Si le hago A más C, me va a dar pues 3, porque ahí es sencillo, ¿no? Es un float más un entero. Si le hago ya un string más un número, ya intenta y me dice que eso no se puede hacer y tal. Hasta aquí unos rasgos. Luego una de las cosas potentes, o de las primeras cosas que se utilizan en Python, son las listas. Las listas no es más que una secuencia de números en las que sí que importa el orden. Hay otro tipo de listas que se llaman set, que no lo he puesto aquí, en las que no se mantiene el orden, o sea, sería como una lista desordenada, ¿vale? Pero bueno, tampoco tiene más importancia. Aquí vemos una lista, la puedo imprimir para que veáis que está guardada, ¿vale? No es lo mismo una lista que un array o un vector de Fortran. Eso sí que es verdad. Luego veremos lo que son los arrays y los vectores, porque tienen diferentes operaciones. Pero bueno, ahí está. ¿Y qué tipo de operaciones se puede hacer a la lista? Pues el pop, que es extraer el último número de la lista con cortalones. La imprimo aquí, ¿vale? Me quedaría como 1, 2, 3. Vale, y le puedo añadir a la lista, pues eso, casa, ¿sí? Ahora le puedo añadir otra cosa. Todo esto lo está haciendo en memoria, ¿vale? Y ahora un 1, por ejemplo. Me imprimo la lista aquí y me la he ido guardando. Vale, esto está bien, pues... Pero esto es directamente, es decir, porque al final esto es objetos, ¿no? Es como un objeto, programación orientada a objeto, entonces pones el punto append en la variable eso para es. que... Sí. La lista es un objeto y le estamos añadiendo otros objetos. Y por defecto, por defecto, todo es un objeto. O sea, es decir, tú podrías decir a.append, no, solo con listas. No. La lista es de clase objeto, pero no en otros puedes hacer esas operaciones. Sí. O sea, yo no puedo añadirle a un entero, a uno, la puedo añadir a otro, o sea, me da un error. Tiene otras propiedades, diferentes clases. ¿Puedes añadir, si se te añade al final? Con append sí, si no me equivoco, con insert, ¿vale? Le vamos a añadir creo que es insert. No es insert. Vale, una manera de ver qué operaciones le puedo hacer a esta lista, lo escribo, lo voy al punto y lo voy al tabulador. Mientras ahí no aparecen, que sí que era insert, pero bueno, las operaciones que puedo hacer sobre ese objeto, le puedo aplicar. Lo que le estoy diciendo es que te faltan argumentos. Ese text carry tus argumentos, vale, porque entonces es que le digo en La qué posición, claro. Vamos a ver así. Es que no había leído el error. Y creo que sí que lo han añadido. Luego, otras operaciones que podemos hacer, podemos ordenarla directamente. ¿Sí? Listo. No, lo que pasa es que tienes distintos objetos. Ah, vale. Tienes claro, un texto, no tienes puedo- tal, a lo mejor... puedo ordenar, perdona. Vale, lo había puesto aquí abajo de ordenar. Aquí lo que he hecho ha sido crear dos listas diferentes y ver que cuando las suman no es que se sumen los elementos de las listas porque no son matrices ni arrays, sino que se agregan, ¿vale? Y esto es lo que quedaría, que sería una lista detrás de la otra. Y lo efectivamente aquí, lo que había hecho era aplicar la operación de ordenar, bueno, pues para que veáis que se puede. Pero bueno, esto es un poco por encima. ¿Cómo se hace un bucle, condicionales, que va a ser lo primero que vas a hacer cuando empieces a programar? Pues la sintaxis sería tal que así, ¿vale? Le pongo for i y los elementos que elemento de una lista y los imprimo, ¿vale? O sea, aquí vamos con un 12 para que se vea. ¿Vale? Y entonces itera en los elementos que hay en esa lista y me está haciendo la operación
que es imprimir en pantalla. Pero puedo hacerle pues un cuadrado y me va a imprimir el cuadrado de esos números o cualquier otra cosa que se me ocurra. Vale, y la sintaxis sería esta, ¿vale? En una línea como for i, la lista de elementos, 2 puntos y abajo el print. Es importante los tabuladores en Python, ¿vale? En R puedes trabajar con tabuladores o con llaves, por ejemplo, y aquí, como la sintaxis que utiliza es el tabulador para meterlo. Y los 2 puntos, ¿no? Y los 2 puntos, sí. Pero no utilizas end for ni cosas de estas, ni nada. ¿Cómo? Que no utilizas un end del bucle. No, directamente esto sería el bucle ya. El end es, si yo aquí sigo escribiendo, esto estaría dentro del bucle, ¿vale? Pero si yo lo escribo aquí, el end digamos que es quitar ese tabulador, ¿vale? Lo corro y entonces efectivamente me ha ido escribiendo el cuadrado de cada número y el número y hasta después que ha salido del bucle ya me ha impreso en pantalla pues, estos caracteres. Ya te digo, asusta un poco, ¿no? Los aviones por el Oye, una preguntita. Sí. ¿Cuándo acabas con 2 puntos? ¿Cuándo metes ahí tabuladores? O sea, porque que las acabas con 2 puntos, ¿por qué metes ahí tabuladores? Vale. Eso es lo que yo no entiendo. La estructura sería. Esto es el perfecto en pantalla. No, por aquí. Vale, estamos aquí, ¿no? La forma del bucle sería: yo voy a iterar en esta lista, ¿vale? Entonces, el elemento que itera en cada momento del bucle es i. Y entonces, 2 puntos. Todo lo que meta en esta zona de tabulador está dentro del bucle. Una vez que me salga el tabulador y vuelva atrás, sería como un end. Esa sería la forma. ¿Sí? Vale. Es que, y ahora pongo pues una estructura parecida, pero un poco más compleja, ¿no? Sería esta. Entonces aquí lo que estoy haciendo es el mismo procedimiento, ¿vale? Tengo una lista, 1, 2, 3, 4, entonces pero dentro de ella lo que pasa es que me metí un condicional. El condicional es simplemente un i mayor que 3, por ejemplo. Eso significa que si i es mayor que el número 3, 2 puntos, me meto dentro y hace algo, ¿vale? Entonces la estructura sería itero alrededor de esto. ¿Qué hago cada vez que itero con un i? Pues lo que hace es comprobar si es mayor que ese número, ¿vale? Si es mayor que ese número, como es otro condicional, ¿vale? Otro tabulador, porque esto está dentro de este bucle, me salgo, o sea, lo rompo, aparo el bucle for. Si no, simplemente imprimo en pantalla ahí. ¿Sí? ¿Lo entendéis más o menos? ¿Se podría poner en una sola línea? ¿Cómo sería ahí? ¿Que quitarías los 2 puntos y ya está? ¿O después de los 2 puntos pone print? ¿O habría que probarlo? No sé cómo se pone en esta forma Con una línea. Sí, hay otras formas de... Voy a hacer un pequeño conciso, más que nada porque igual ha cambiado, pero si no me equivoco, Python lo que funciona es con 4 espacios para indexar. La mayoría de IDEs, como puede ser Jupyter o como puede ser Spider, te aceptan también el tabulador, pero si intentas correr esos códigos en otra versión no te lo acepta. Digamos que lo que se traduce automáticamente es el tabulador a los 4 espacios, pero que puede dar errores. Lo digo por si alguien anda probando distintas versiones de Python y demás, que lo sepa. O sea, que lo seguro es hacer 4 espacios. Claro, es que te puedes volver loco así, porque es... Yo creo que en Python 3 las cosas están unificadas, pero no sé. O sea, la historia es que vais a oír, si hacéis Python vais a decir Python 2, bla bla bla, Python 3, bla bla bla. Lo que ocurre ahí es que fue un salto de código, o sea, se reestructuró todo el código entero y dentro de 3 hay un montón de versiones y dentro de 2 hay un montón de versiones. Entonces, las versiones del 3 no son compatibles con las del 2. Pueden serlas, pero no lo son, o viceversa. Y entonces, por ejemplo, yo qué sé, hay cosas como el print, en la versión de 3 tienes que ponerlo entre paréntesis y en la versión de 2 se pone con un espacio y pones una i. Aunque esto sí que funciona en la de 2, lo de Python 2 no funciona en la de Python 3. Luego ya el resto de las versiones sí que son todas compatibles y tal. Pero la versión 2 ya se ha dejado de dar soporte y
Y yo creo que ahí eso sí ocurre. Yo creo que en la de Python 3 no, pero no lo Yo afirmo. es lo que me contaron cuando me lo aplicaron, que eso se seguía manteniendo. Digamos que ya la mayoría te hacían la traducción automática, pero que la base seguía funcionando con 4 pasos. Vale. Bueno, pues si le pongo aquí, por ejemplo, un 2, ¿vale? Si es mayor que 2, me va a salir del bucle y efectivamente solo me imprime en pantalla esas dos cositas. Vale. Otra forma de iterar en un bucle, yo ahora estaba iterando con una cosa que se llama una lista, ¿vale? Y hay otra cosa que se llama un iterador. En este caso, o sea, este iterador se llama range, ¿vale? Entonces lo que hace, imaginaos que queréis iterar desde 1 hasta 1.000.000. Entonces tendréis que crear una lista desde 1 hasta 1.000.000, guardarla en memoria y os peta el ordenador. Igual con 1.000.000 no, pero si con 10.000 millones os peta la memoria. Entonces, range es una forma de construir una lista, pero en forma de iterador. Entonces no es que la cargue en memoria, sino en cada paso lo va calculando. O sea, pero esto sería lo mismo. O sea, lo único que da esto es itera desde 0 hasta 4. Lo que pasa es que de forma dinámica. Entonces aquí lo que estoy haciendo es creo una lista vacía y en cada paso lo que voy a hacer es añadir a esa lista el valor de este iterador al cuadrado. Básicamente lo iteran desde, creo que empiezan 0 o 1, no lo sé, desde 0 hasta 4 y lo voy metiendo en una lista, pues porque esa era la operación que quería hacer, no sé por qué motivo. Vale, y hasta y luego al final he impreso la lista. Si queréis saber más cosas o que recambie alguna cosa, me vais diciendo, ¿vale? Vale. ¿Cómo se meten los rangos, por ejemplo, lo típico de, por ejemplo, en R sería de 1, 2 puntos, 10? ¿Cómo? El rango que te haga de 1 a 10, por ejemplo, automático. Sí. Cosas así, eso Claro, como... voy a hacer una vale. Si no me equivoco es así, pero ya digo que no sé. Ah, sí, pues sí, así es. Vale. Esto sería un iterador que va desde 1 hasta 10 con pasos de 2. Entonces, simplemente lo guardas en el iterador, así que ha sido 1, 3, 1, 7, 9. Y la misma podéis hacerlo con decimales o con pasos que queráis. ¿Cómo os va a proponer? Sí. El iterador que os he dicho antes, que es una manera de construir listas o iterar una serie de números, yo aquí lo que he hecho, este número es lo que te da dónde empezamos, este número es donde acabamos, ¿vale? O sea, vamos desde el 1 al 10. Si yo aquí le hubiera puesto un 1, sería el paso. Entonces, ya 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? Hasta 10. Como le he puesto un 2, el paso es 2. Entonces va 1, 3, 5, 7, ¿sí? Vale. Y podemos poner pues otros pasos, otros comienzos. También puede ser hacia atrás. Hay muchas combinaciones. Vale. Voy a comentar alguna cosilla más interesante. Esto es una introducción y se os habrán escapado muchas cosas, pero bueno. La idea es que, o sea, mi idea es deciros algunas cosas importantes de Python para que luego, si os interesa o son necesarias, sepáis dónde buscar. Porque si no, igual ahora necesito ajustar una función y no sé qué, y no sabéis por dónde empezar. Entonces, yo quiero que recordéis, vale, hostia, para ajustar una función me dijo que mirara no sé qué librería. Entonces ya vais, miréis esa librería y os la compráis. Vale. Entonces, dos librerías súper básicas son NumPy y Matplotlib. Vale. NumPy es la librería que trabaja con arrays y con vectores. Realmente con arrays, ¿vale? En el lenguaje de Python. Un vector sería en Python más que un array unidimensional. Y trabaja con arrays de n dimensiones y es muy eficiente para hacer operaciones con arrays numéricas. No estoy seguro si creo que sí se le puede meter strings, pero no es para eso. Es para hacer operaciones solamente con números, ¿vale? Y para eso es potente. Entonces, luego Matplotlib es la librería que es una copia de
del plot de MATLAB. Como os digo, son copias. Todo lo que hace Python, esto es una copia de MATLAB, esto es una copia de MATLAB y de Fortran. ¿Vale? Lo que pasa es que es un lenguaje más moderno, entonces ha cogido lo que le gustaba a la gente y lo ha copiado. Entonces, dentro de Matplotlib, lo que vais a utilizar en realidad es el matplotlib.pyplot. ¿Vale? Y dentro de NumPy todo. Vale, ¿cómo se importa una librería? Pues simplemente import NumPy as np, significa que luego cuando la llame, en vez de poner el nombre completo, le pongo np, que es lo que todo el mundo utiliza. ¿Vale? Es para que no pongáis NumPy y luego copiéis un código y no funcione. Y luego pues lo mismo con matplotlib.pyplot, se importa así y lo renombro como plt. Entonces así cada vez que lo tenga que llamar, le llamo como plt y pista. Vale, ¿qué vamos a hacer? Vamos a generar con NumPy, que es una librería muy potente, y dentro de NumPy tiene un módulo, por ejemplo, que se llama random, que permite generar datos aleatorios de muy diversas maneras, desde floats, desde enteros, con distribuciones uniformes, gaussianas, no sé, hay muchas cosas que podéis hacer. Vale, entonces yo lo que he hecho, voy a generar unos datos con una distribución normal, focalizados en el 5, con una desviación de 3, y quiero que me genere 200 datos. ¿Sí? Pues vale, corro eso. Y como no he importado previamente, pues me da un error. Entonces, lo importo en la parte de arriba y ahora ya no me ha dado ningún error. ¿Vale? Vamos a ver esos datos con un print. Y bueno, pues ahí tenéis un montón de datos que deberían seguir esa distribución que le hemos pedido. Vamos a ver si es verdad. Entonces lo que hacemos es importar la librería de matplotlib.pyplot. Esta línea de aquí no es necesaria, salvo Jupyter. ¿Vale? En cualquier otro tipo de interfaz y de Python no necesitáis poner esta línea. Si no pongo esta línea, Jupyter me da problemas. Es el único motivo de que esté eso ahí. Entonces, pues por ejemplo, ¿qué puedo hacer con Matplotlib? Puedo directamente hacer un histograma de los datos y le digo que me haga 20 cajitas para hacer ese histograma. ¿Sí? Y me lo pinta. Porque me da algún problema. Pues ahora sí. No es necesario hacer este todo, pero bueno, Twitter ya digo que da policía. Y entonces pues ahí tenéis lo que en teoría habíamos generado, ¿vale? Una distribución normal con los parámetros que habíamos dicho. Sí. O sea, para usar cualquier función, por ejemplo, de PLT, es Sí. PLT punto y la función. Y lo mismo para el NumPy, ¿no? Es MP punto y el... Sí. Hay muchas maneras de llamar a las librerías, ¿no? Entonces, yo aquí lo que he hecho ha sido importar toda la librería con todos los submódulos. Entonces, como yo la he importado, puedo hacer NumPy.random.normal. Pero en realidad yo, como solamente iba a utilizar eso y quiero igual un código más limpio, lo que podría hacer es importar directamente y solamente la función. Por ejemplo, para tener una espacio en memoria, para que quede. Entonces, pues lo llamo npnor, por ejemplo. Sí. Bueno, lo voy a llamar casa, ¿sabes? O sea, que estoy jugando aquí. Y. Vale, no es así. Esto sería from. Cuando queremos. Esa sintaxis que he puesto de import NumPy, lo que importamos es toda la librería. Cuando queremos importar solamente una función, tenemos que decir de otra forma. Entonces sería import NumPy random, from NumPy random, import normal as casa. Y entonces ahí funciona, por suerte. Si no hubiera quedado mal.
y ahí también me funciona y me ha generado otros datos distintos, ¿vale? Cada vez que os fijáis, cada vez son datos diferentes. Claro, por favor. Le podría añadir una semilla para tener siempre los mismos datos, porque esto lo hace con una función subaleatoria y, bueno, pues por lo que sea, quiero tener siempre lo mismo, lo añado. La ayuda de Python en general es muy buena, entonces cualquier cosa que necesitéis, vais a internet y tenéis cómo funcionan las funciones. O sea, al contrario que la ayuda es muy mala, Python es muy buena porque es similar la sintaxis a la de MATLAB, que también es una ayuda muy buena. Entonces es muy fácil aprender a utilizar las funciones. En general, por lo menos en paquetes grandes como NumPy o Matplotlib, etc. ¿Hay algún sitio, o sea, la ayuda está centralizada en algún sitio? Sí, Python está centralizado, tiene paquetes soportados oficialmente, y entonces tú lo buscas y Es está como bastante centralizado. como Sí. el Cranberg o algo así. Sí, pero en bueno. ¿No? O sea, el Cranberg es una mierda y esto, la ayuda es muy buena. Vale. Básicamente. Vale. Y una cosa, ¿la librería que importas Sí. dónde está? ¿En el equipo? O... Cuando habéis instalado Anaconda, la Anaconda pone que tiene las pilas incluidas. Eso significa que te he instalado un montón de librerías que en teoría van a ser las típicas que utilicéis. Muchas veces, igual si queréis buscar cosas especiales, como luego alguna librería os voy a decir, pues tendréis, si utilizáis Windows, tendréis que ir a la página, descargarosla y apañároslas, porque normalmente no suele ser fácil. Y si tenéis Linux, simplemente cogéis una terminal o Mac, cogéis una terminal y ponéis pip install la librería y ya está. Así que, ya sabéis. Pero sí, en Windows a veces da problemillas para las librerías, por eso Anaconda viene todo incluido y facilita mucho las cosas. Vale, pues ¿qué otras cosas puedo coger que hacen con un pack? Tenía mis datos guardados en data y por ejemplo me voy a quedar solo con los que son mayores de 0. Entonces he escrito una función aquí, ¿vale? Esto lo que miraría es cuál de cada uno de estos datos es mayor que 0. Y me daría un boolean, ¿vale? True, 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 por ahí un false, bla, bla, bla. Entonces, este corchete lo que me hace es seleccionar de todos los que cumplen esta condición, ¿vale? Me quedo solo con eso y puedo volver a pintar la distribución. Y creo que voy a pintar encima. ¿O no? Porque... o no me la pinta. ¿Está abajo? Vale, sí. Vale, y tenemos los mismos datos que arriba, pero los hemos acotado y nos hemos quedado con los mayores enteros. Como eso, 20.000 cosas. Por ejemplo, podemos generar unas matrices aleatorias de 2 dimensiones y de 3 dimensiones. ¿Vale? Las he generado aquí con una función que se llama numpyrandom.run y lo que me está diciendo es que en la primera dimensión usar una matriz de 2 por 2, ¿vale? O sea, aquí 2 y aquí 2, eso es lo que me estaría generando. En esta de aquí abajo me está generando una matriz de 3 dimensiones, o sea, N3 sería 2 por 2 y en la otra dimensión 3, ¿vale? Como si fuera tridimensional. Y así, pues las dimensiones que queráis, porque con Python podéis, ¿vale? Y luego aquí, pues tenéis un vistazo de lo que sería el array de 3 dimensiones. Pero lo que hace es pues, va poniendo corchetes y lo va haciendo una estructura modular hacia adentro. Pero bueno. Aquí, pues por ejemplo, podemos seleccionar la primera fila de array 2. ¿Vale? El array que había creado, que era de 2 dimensiones. Ahí lo tenéis completo. Y entonces puedo seleccionar la primera fila con los corchetes. Vale, etcétera. Y bueno, aquí tenéis operaciones con arrays. ¿Vale? No son operaciones como matriciales de figuras, sino lo que hace es suma cada uno de los elementos, multiplica cada uno de los elementos, o eleva al cuadrado cada uno de los elementos. Entonces, si yo hago A más B, lo que me hace es, bueno, A más B para que estén definidos,
define aquí A y B. Y lo que hace es sumar cada uno de los elementos, ¿vale? Si yo tengo esto, lo que hace es este más este, ¿vale? Pero si yo pongo multiplicación, ¿vale? No más que la multiplicación de álgebra, sino que multiplica este por este por este, ¿vale? Y me lo da así. Lo mismo con división. Si quisiéramos hacer una multiplicación de álgebra, pues tiene una operación que se llama np.2 y con eso lo hacemos. ¿Vale? Y bueno, pues luego, ¿qué más cosas podemos hacer? Guardar los archivos, ahí tenéis una función que se llama ShapeText, ¿vale? Y lo guardaría como hola, y lo que estoy guardando es la matriz A directamente de un archivo de texto plano. ¿Vale? Y lo mismo para leerlo. Y voy a contaros un par de cosas más por encima y ya está. Vale. Pandas es una librería que sería el equivalente a R. ¿Qué es lo potente de Pandas? Es que trabaja con tablas, que tablas no es lo mismo que arrays, aunque al principio parece que sea lo mismo, no lo es. Entonces, es muy rápido haciendo búsquedas en tablas o haciendo operaciones entre columnas o, por ejemplo, buscando en una columna qué términos tienen la letra S. O sea, tiene un sistema indexado como el de R, entonces es súper eficiente para hacer eso. Depende con qué trabajéis, os interesará utilizar NumPy, si solamente son números y operaciones numéricas, o data frames de pandas, si lo que queréis es buscar elementos dentro de esas tablas. Vale, y ahí lo que he hecho ha sido crear esa pequeña tabla y imprimirla debajo. Bueno, no se imprime. A lo mejor no está instalado Pandas en Sí, Anaconda. no es este. Bueno, salía antes, ¿vale? En Anaconda. Pero básicamente sería una tabla y lo que quiero es que quedéis con la idea de que es muy interesante para hacer búsquedas con archivos muy grandes y que no son numéricos. En finanzas, de hecho, normalmente los cursos de Python hablan de Pandas. Sí, sí. Para series temporales a lo mejor tiene cierta ventaja. Si en esa serie temporales tenéis, por ejemplo, variables categóricas o Claro. queréis hacer filtrados de esas series, os interesa Pandas. Apenas que tenéis un datasheet enorme con todos los valores de la bolsa del IBEX 35 y eso pesa un montonazo de megas. Y vosotros simplemente queréis quedaros con los de una empresa, con ACS. Pues hacéis una operación que dentro de Pandas se llama NumPy, que no la voy a explicar, o sea, simplemente quiero que os quedéis con la idea, y te filtra y se queda simplemente con esa serie. Y entonces igual, de eso quieres quedarte con determinadas columnas, y ya está. Entonces luego, igual una vez que vayas a trabajar con números, porque ya has extraído tu columna de números o tu array de números, ya te interesa igual pues utilizar otras herramientas, o si es una cosa sencilla, la haces con Pandas y ya está. Luego la otra librería que, bueno, no sé si con eso resuelvo tu duda. Sí. Vale. La otra librería que para esto igual os interesa se llama Scikit-learn, ¿vale? Se importa como sklearn y supongo que no vendrá con Anaconda, pero no lo sé, igual viene. Una pregunta, ¿qué? O sea, Jupyter dentro de... ¿para qué lo estás usando? Vale. A ver, Anaconda es un super paquete, ¿no? Sí. Entonces dentro está Python, que realmente sería el código, ¿vale? Y todo lo demás son adornos. Entonces Jupyter es un adorno. Y Jupyter lo que es eso, una especie, es muy interesante para un notebook en el que es lo que veis, o sea, al final tienes una página dinámica de HTML en la que puedes correr código de Python en esa web. Entonces sirve pues para hacer demostraciones, para eso sirve Jupyter. Es un IDE, ¿sabes lo que es un ID? Que dicen los ingleses. Eso es como una ID. Interfaz de development gráfico, ¿no? Entonces, no sé si conocéis a lo mejor Eclipse o... Es decir, tú al final tienes motores, que son los lenguajes que dice él, y luego la interfaz con la que te relacionas con el motor, digamos, es el interfaz gráfico de desarrollo, ¿vale? Entonces esto es como la parte amable y por detrás tienes... Pero el GUI de Python que viene en Anaconda sería Spider, que es que no lo he abierto, pero bueno, si lo abrís, la interfaz es relativamente similar a la de MATLAB o a la de Eclipse. Y eso sí que es para desarrollar
código. O sea, yo he conocido gente que utiliza esto para desarrollar código, pero es un infierno, o sea, no programéis aquí. Esto está guay para haceros unos apuntes, para enseñárselo a alguien o para hacer una presentación, pero no para desarrollar. No para escribir un código porque os volvéis locos, porque encima da un montón de problemas, porque lo que me pasa a mí, o sea, que no, de repente no puedes Bueno, si lo queréis saber en R lo vais a ver, porque en R tú vas a hacer RStudio, ¿no? Sí, voy a hacer un R. Y yo luego os veré, o sea, para que veáis, haremos R en Jupyter. Y así veis la diferencia y lo que significa el core o el core, que son los programas, digamos, cómo se ejecuta y todo eso, y luego cómo te relacionas con eso, ¿vale? Vale, sí, sí, lo entiendo. Para Python, para escribir, yo os recomiendo Spider, que viene ahí. Hay otros, hay PyCharm y hay otras herramientas, pero Spider es muy sencilla y de momento además tiene sobra. Vale, luego lo que os decía, ¿vale? Scikit-learn. Scikit-learn es la librería de Machine Learning que fue liberada por Google en su momento. R es buena para Machine Learning, son pioneros, pero Python es mejor en general. ¿Por qué? Porque lo desarrollaron más tarde y lo desarrollaron gente que ya estaba trabajando en producción. R fueron innovadores, pero esto es gente que ya conocía los algoritmos. Entonces lo bueno de Scikit-learn es que es muy sencillo y está todo unificado. Eso quiere decir que tú tienes unos datos y les quieres aplicar una función, yo qué sé, para separar en dos grupos un camins y luego quieres aplicar otra función. Bueno, pues lo aplicas. En R, como no está compilado todo en un mismo paquete, suele dar un montón de problemas con las clases. En plan, tú quieres de repente hacer un camins, preparas tus datos de una forma, lo aplicas, vale, me funciona, y ahora de repente quiero hacer otra función de Machine Learning y no te funciona y tienes que buscar con qué clase tienes que escribir en R esos datos. Entonces, no está todo, hay más cosas en R, pero si está, es muchísimo mejor Scikit-learn. Entonces, bueno, pues tampoco voy a entrar porque hay un montón de ejemplos en internet, pero básicamente que recordéis que os importa con esto y dentro de esto tenéis, pues, desde la clase de ejemplos, ¿vale? Que sería este, hasta luego los algoritmos de clusterización o de separación de los modelos. Y luego, para estadística, álgebra, tenéis Scikit, que esto sirve pues para optimizar funciones, ajustar distribuciones, ¿para qué más sirve? Para operar, para hacer integraciones o derivadas numéricas, para hacer operaciones entre funciones, ¿cómo se dice? No numéricas, sino que directamente escribes no me sale la palabra. Pero bueno, en realidad para álgebra, ¿vale? Y luego, si queréis trabajar con redes, está iGraph y NetworkX. iGraph, otra vez, es una copia de las librerías de R. NetworkX era la que está desarrollada en Python, pero luego copiaron todas las librerías que había en R de iGraph y tiene bastantes más cosas. Entonces yo os recomiendo iGraph. Básicamente eso es la idea. O sea, no sé si tenéis un interés concreto o queréis preguntar cosas de las que he dicho. Y si no, pues ya habíamos terminado. O sea, como queráis. Bueno, solo por curiosidad, nosotros ya empezamos a desarrollar Machine Learning en el primer cuatrimestre, ¿verdad? Y utilizamos Python con Keras y con TensorFlow. Lo que es lo que está también bastante de moda, que TensorFlow está desarrollado por Google también. Sí, o sea, Keras y TensorFlow lo mismo que Scikit-learn, pero para Deep Learning, básicamente. Y luego, para forecasting de series temporales, sí que R tiene cosas que no hay en Python. Hay funciones que no están programadas igual de bien. Pero para clasificadores, yo creo que es mejor Python. Por lo menos, quiero decir, no es que sea mejor, es que tiene todas las cosas de R y son mucho más fáciles de utilizar. Creo que es más rápido también, ¿no? Sí. Python R es como un dinosaurio. Sí. Si pones un programa en paralelo un bucle de 10.000 millones de valores en Python y otro en R, Python es muchísimo más rápido. Sí, los bucles son especialmente malos. Sí,
Sí, cada cosa es para lo que es. O sea, R sería como pandas. Pandas no sirve para hacer bucles, sirve para hacer búsquedas o para agrupar. Para eso es infinitamente potente. Entonces, por eso es bueno que sepáis para qué sirve para cada cosa. NumPy sirve para operaciones con matrices. Si tú no tienes matrices, no utilices NumPy. Si tú no tienes tablas de bases de datos enormes, no utilices pandas porque estás perdiendo el tiempo. O sea, antes de volverse loco a programar, es más sencillo decir un poco qué es lo que necesitas y así es más eficiente. Esa sería la idea que quería explicar. Y ya está. No sé si tenéis alguna pregunta para algún caso concreto que estéis trabajando, que veáis, pensáis, si no, pues... Las funciones estas son las mismas cuando programas en esto de Jupyter que cuando programas en el código. Sí. Python es Python y esto simplemente es una manera de ver y de programar Python. Lo puedes escribir así, que en un editor de texto plano, totalmente sin nada, vamos, o en Spider o en PyCharm, en lo que sea, pero si el código es el mismo. Pero Python en sí no tiene una interfaz para usuario. No, Python es un lenguaje de programación. O sea, no tiene, no claro. es un MATLAB que tiene ya el... Claro, la diferencia con MATLAB, o sea, es que MATLAB se llama lenguaje de programación, pero en realidad es una especie de monstruo privado que es una caja negra. O sea, la diferencia es que C, Fortran, Python son lenguaje abierto y son códigos. O sea, lo que se llama lenguaje de programación es el código que hay detrás. Luego, ¿tú cómo interaccionas con ese código? Interaccionas pues escribiendo en una hoja y compilándolo como puedes hacer por terminal, o puedes interaccionar en este caso con un Jupyter, o puedes interaccionar con RStudio, o puedes interaccionar con Eclipse o con Spider. Pero lo que es lenguaje de programación es lo que hay detrás. Lo que pasa es que en MATLAB eso no está tan claro, porque claro, no puedes, para utilizar el lenguaje de programación de MATLAB, al final utilizas el entorno gráfico de MATLAB. Entonces no se sabe muy bien cuál es la diferencia, ¿no? Entre uno y otro. Esa sería la idea. Vale, ¿alguna cosa más? Sí. Cuando lo instalas y tal, ¿cómo lo empiezas a usar? Es que eso no me sale cuando los escucho, lo de la ventanita que no sé. No, es que luego también nos sale lo de... ¿No te sale eso? Sí, a mí, nada. Pero ahora con eso que... Mira, en Spider, aquí lo que me dices, la hoja de texto plana en la que preparamos. Y esto se llama terminal. Entonces, si puedes aquí, por ejemplo, escribir algo, y entonces puedes correr rápido, y claro, no me ha salido nada porque no haya cosas pequeñas. Pero claro, no, Como en este que tú en este, por
luego te viene, hay algún sitio donde te venga cómo se usa cada función. Por ejemplo, uno de los números que de 1 a 10, y si pongo una coma y un 2, es que el paso es de 2. ¿Hay algún sitio donde te pone cómo se programa cada función y En Internet está... Internet, Google. Tiene la ayuda de Sino que Google que funciona estupendamente bien. Sí, sí, sí. Y luego dentro de Spider, ¿qué hay? Ahora no me acuerdo si hace. De todas maneras, si lo necesitas fácil. Vale. Aquí viene no, sí, pero viene. ¿Cómo se define la clase? Nada, déjalo, si lo grabamos. Y que no funciona, así se llama una función. ¿Qué es lo que decir que acaba? La primera es la de código, la segunda es la de como el. Vale, digamos que para ver lo de la diferencia entre lo que es el IDE y lo que es Chicos, pero para ver la diferencia entre lo que es el IDE y lo que es la programación y tal, por ejemplo, RStudio, ¿vale? Esto es RStudio, que es lo que os va a contar ahora, ¿vale? Entonces esto es RStudio y aquí programo, ¿vale? Aquí es donde se me ejecutan las órdenes, aquí hago los plots, ¿vale? Pues esto es una manera de interaccionar con R. R en sí es un ejecutable, es un R.exe, ¿vale? Entonces, esto lo que está haciendo es interaccionar con ese R.exe, ¿vale? Pero esto que se ha explicado en Jupyter, ¿vale? Os habéis dado una idea, porque de hecho, igual que está programando Iván en Python, se puede programar también en R. O sea, tú en Jupyter puedes programar exactamente igual que en R, ¿vale? Por ejemplo, aquí yo tengo un ejemplo, ¿vale? Que es este, Pero entonces R sí que es como más lado que tiene un ejecutable. sí. R es mucho más para. Python también tiene un ejecutable. Todos tienen un ejecutable, todos tienen digamos, un núcleo que es el que interpreta las órdenes y la otra manera es simplemente cómo tú te relacionas con ese núcleo, ¿vale? O sea, por ejemplo, aquí ya te digo, igual que os ha enseñado Python, pues está igual R y tú puedes ejecutar R a través de esta página, ¿vale? O sea, a través de un notebook de Jupyter, ¿vale? Y entiende R y todo se hace con R, etcétera. O lo puedes interaccionar a través de esta otra que tiene un interfaz completamente distinto, ¿vale? Aquí igual, pues aquí tú puedes ¿ves? Pues aquí tú también tienes tu zoom y entonces en vez de estar metido en un navegador y pendiente después del resultado, pues aquí son distintas ventanas, ¿vale? Entonces aquí tienes distinto interfaz, ¿vale? Pero al final una cosa es cómo computas y otra cosa es cómo luego se te presenta, ¿vale? Y con eso muchas gracias, Iván. Vamos a poner una Bueno, un último apunte sobre Python. Muchas veces, bueno, lo normal es que os pase en algún momento, más pronto que tarde, que intentéis cargar una función que no haya en memoria, ¿vale? Que pongáis import, lo que sea, y no exista, ¿vale? Lo que estáis haciendo ahí es importar desde vuestra memoria, desde el paquete Anaconda al código, ¿vale? Porque si cargase todos los paquetes cada vez que iteraseis un código, tardaría la vida. Eso se soluciona instalando, se instala mediante comandos en Linux. Cuando lleguéis a ese momento, preguntáis y os explico cómo se hace. Porque no os volváis locos a pensar que estoy haciendo mal, que no sé qué, simplemente que ese paquete no está en memoria y dependiendo de qué instaléis y de qué paquete sea, habrá que instalarlo con un instalador u otro, pero es relativamente simple.